Hoy voy a hacer algo que no suelo hacer, y es empezar leyendo un pasaje sobre el que no voy a predicar. Pero lo voy a leer porque quiero que sirva de telón de fondo para el mensaje que voy a predicar hoy. En estas fechas en las que estamos viviendo me siento un poco obligado a hablar de la Navidad, porque creo necesario traer un poco de luz ante tanta oscuridad que rodean estas fechas. Todos los años por estas fechas suelo hablar de este tema, por lo que las predicaciones que corresponden a estas fechas, supongo que si las escucháis todas juntas, encontraréis muchas cosas repetidas y muchas otras cosas que serán similares. Pero es tanto lo que el enemigo ha logrado desvirtuar esta fiesta que me siento obligado, llegadas estas fechas, a hablar de este tema. Además, el apóstol Pablo les dice a los cristianos de la ciudad de Filipos: para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Creo que para vosotros es útil, y no solo para vosotros, sino todos los que puedan escuchar este mensaje a través de la radio o de internet. Y que supongo que además cada año habrá una parte de la audiencia que será nueva. Por tanto, nunca me habrá escuchado compartir acerca de este tema. Como relato detalladamente en el primer capítulo del libro que yo escribí, y que lo podéis obtener fácilmente, se sabe a ciencia cierta que Jesús no nació en estas fechas. Es absolutamente seguro y cierto que Jesús no nació la noche del 24 de diciembre. Jesús nació, se calcula aproximadamente entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Entre otras cosas, porque dice la Biblia que los pastores estaban velando las vigilias de la noche en el campo con las ovejas. En Israel en estas fechas hace tanto frío o más que aquí. Así que los pastores no podían velar las vigilias de la noche en el campo con sus ovejas. Ya digo, hay muchas pruebas que demuestran que Jesús no nació en estas fechas. Además, en el libro que escribí también os digo escribo acerca de qué es lo que realmente se celebra en estas fiestas. Pero hoy no voy a hablar de este tema. Voy a empezar leyendo, y ya digo que no voy a predicar de este pasaje, pero lo voy a leer como telón de fondo de lo que voy a estar hablando en esta mañana. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 23, donde se nos relata lo que ocurrió en la primera Navidad. Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, en el primer capítulo, versículos 18 al 23, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por ese bendito día que viniste a la tierra, Señor, que naciste de una virgen, que viviste como un hombre, que sufriste como un hombre y que moriste como un hombre sin merecerlo, para poder pagar el precio de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque también, como vimos el domingo pasado, Señor, tu victoria en la cruz fue una victoria total y rotunda sobre los principados y potestades de las tinieblas.
No solamente naciste en la tierra, no solamente viviste sin pecar en la tierra, sino que además con tu muerte nos diste vida a nosotros. Tú, el santo y el justo, moriste por nosotros los pecadores y los injustos, Señor. Te damos las gracias porque la sangre bendita de Jesús, que fue derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado y nos hace santos. Oh Dios, yo quiero pedirte en este día que tú puedas usarte de mí. Te entrego nuevamente todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y te pido que tú puedas hablar a través de mí. Oh Dios, yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Oh Dios, y te pido que tú nos hables. Te pido, Señor, que tú quites la venda de nuestros ojos para que podamos ver tu luz, para que tu luz nos resplandezca y se produzca en nuestro corazón una vez más la Navidad verdadera, que es conocerte a ti, Señor. Yo te pido, oh Dios, que tú nos hagas libre de toda influencia del enemigo, Señor. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento en este día para que podamos entender tu palabra. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del reino de las tinieblas. Declaro la victoria de la cruz sobre todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Y proclamamos que tu luz es verdad, Señor. Que tu luz es más poderosa que las tinieblas. Que tu luz disipa toda tiniebla, Señor. Y te pido, Señor, que tu palabra pueda penetrar profundamente en nuestros corazones. Y tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos no solamente a oír tu palabra, ayúdanos a no solamente conocer tu palabra, sino que nos ayudes a vivir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Como os decía, hoy no quiero entrar en el debate de si Jesús nació en estas fechas, y ya digo que es seguro que no. Suponiendo que no es así, pero suponiendo que Jesús hubiera nacido en estas fechas, o por lo menos suponiendo que queramos tomar esta fecha como un día de celebración del nacimiento de Jesús, no me refiero hoy, me refiero evidentemente a la noche del 24. Si quisiéramos tomar esa fecha como un día de celebración, por coger una fecha cualquiera, pues quiero hablar hoy de cómo se debe de celebrar la Navidad. Y quiero empezar diciendo que dado que la Biblia en ningún sitio nos dice que celebremos el nacimiento de Jesús, por tanto, tampoco nos explica cómo debemos de celebrarlo. Todas las festividades que Dios estableció para su pueblo Israel, Dios les dijo cómo celebrarlo. Pero es que el nacimiento de Jesús jamás Dios nos pidió celebrarlo. Por tanto, como Dios no nos pide celebrar el nacimiento de Jesús, no nos explica tampoco cómo celebrarlo. Así que lo que voy a hablar en este día hace referencia al comportamiento normal que cualquier cristiano debería de tener en estas fechas, en esta celebración o en cualquier otra. Porque lo que un cristiano no puede o no debe de hacer es olvidarse de que es cristiano. Un cristiano debe de ser cristiano las 24 horas del día, los 365 días del año y 366 si el año es bisiesto, independientemente de que sea día de fiesta o no, independientemente de que esté en medio de una celebración o no. No hay ninguna celebración que nos autorice a nosotros a dejar de ser cristianos. Si somos cristianos es que hemos nacido de nuevo y ahora somos hijos de Dios. Y de la misma manera que mi hija jamás podrá evitar el ser mi hija, porque ella lleva mis genes. De la misma manera, si yo he nacido de nuevo y soy hijo de Dios, nunca, nunca, nunca debo de olvidarme de que soy hijo de Dios y que debo de vivir como un hijo de Dios. La moral de Dios, transmitida a través de su palabra, permanece constante a lo largo de los años y a lo largo de los siglos y a lo largo de cualquier celebración. Por tanto, no podemos descuidar nuestro comportamiento ni nuestra moralidad bajo ninguna circunstancia. Si nuestra familia en estas fiestas se dedica a beber alcohol,
Incluso algunos casi llegan a entrar en el coma etílico. Eso no nos da derecho a nosotros de hacer lo mismo. Porque el apóstol Pablo les pregunta a los cristianos de la ciudad de Corinto: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros, aunque estemos rodeados de tinieblas, tenemos que seguir siendo luces potentes que alumbren en medio de las tinieblas. Que los que están en tinieblas se comporten como hijos de las tinieblas en estas fechas, al igual que en cualquier otra fecha, es algo normal. No se le pueden pedir peras al olmo. Pero por esa misma razón, nosotros que somos hijos de la luz, en estas fechas, al igual que en cualquier otra fecha o celebración, tenemos que comportarnos como hijos de luz y alumbrar a todo el que esté a nuestro alrededor. Desgraciadamente hoy en día los cristianos del mundo occidental estamos demasiado acostumbrados a mimetizarnos, a camuflarnos con las personas del mundo para pasar desapercibidos. Hoy en día nos da vergüenza de dar testimonio de nuestra fe, cuando en realidad los que deberían de sentir vergüenza son las personas que están en tinieblas y que cometen todo tipo de abusos en estas fechas, porque ellos dicen celebrar el nacimiento de Jesús, pero hacen todo lo contrario de lo que Jesús enseñó. Yo quiero que reflexionemos un poco en lo absurdo que resulta la celebración de estas fechas entre los hijos de las tinieblas. Todo aquel que no ha entregado su vida a Jesús dice celebrar el cumpleaños de Jesús, porque la Navidad no es otra cosa que celebrar el cumpleaños, el supuesto cumpleaños de Jesús. Pero no sé si nos damos cuenta que normalmente se celebra el cumpleaños de las personas que amamos o respetamos. Ni siquiera de las que conocemos simplemente. Yo conozco a mis vecinos y jamás he participado de una fiesta de cumpleaños de mis vecinos. Yo participo de las fiestas de cumpleaños de las personas que yo amo, de las personas a las que yo respeto. Sin embargo, el mundo dice estar celebrando el cumpleaños de una persona que jamás han amado y que incluso lo aborrecen y lo están blasfemando día sí, día no, y el del medio también. Daros cuenta lo absurdo que resulta para el mundo celebrar estas fechas en que se está celebrando el cumpleaños de Jesús, cuando ellos viven de espaldas a la voluntad de Jesús. ¿Por qué celebra el mundo el cumpleaños de quien odia? O por lo menos del que no respetan ni aman. ¿Por qué celebran el cumpleaños de quien están blasfemando casi todos los días? Esta es una de las mayores pruebas de lo absurdo que resulta la celebración de estas fechas. Ahora bien, nosotros como cristianos, si queremos recordar y celebrar el cumpleaños de la encarnación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, debemos hacerlo de una manera sobria. Quiero recordar que la Pascua judía era probablemente la fiesta más importante del calendario judío. Y lo celebraban en familia, de forma austera y sobria. De la misma manera, la Navidad, si la queremos celebrar para recordar de una manera más específica el nacimiento físico de nuestro Salvador Jesucristo, tenemos que hacerlo también de una manera sobria, con recogimiento, porque no debemos de olvidar que su nacimiento estuvo siempre ligado a la misión que vino a cumplir, y esa misión lo llevó a la muerte, y no a cualquier muerte, lo llevó a la muerte más vil y cruel que había en su tiempo. Lo que el mundo celebra con jolgorio y con gran alegría, realmente supuso un gran sacrificio para Jesús. Y no me estoy refiriendo a su muerte, estoy hablando de su nacimiento. Y digo que su nacimiento le supuso un gran sacrificio, porque no podemos olvidar que Jesús, antes de su nacimiento en la tierra, Él ya existía como Dios. Podemos leerlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58.
Por favor, buscadlo y cuando lo encontréis, leerlo en voz alta para que no perdamos tiempo. Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Daros cuenta de las palabras de Jesús. Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes del nacimiento virginal de Jesús. Y sin embargo Jesús dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Lo cual quiere decir que Jesús existía mucho antes de su nacimiento en la tierra. Jesús vivía desde la eternidad en el seno del Padre. Jesús estaba en el trono del Padre porque Él y el Padre junto al Espíritu Santo son uno. Y por tanto Jesús antes de su encarnación, como os acabo de decir, estaba en el trono siendo Dios y recibiendo toda la gloria, recibiendo toda la honra. Además Él era servido por todos los seres angelicales creados por Dios. Y al ser Dios, Él no padecía ninguna necesidad física. Él no sentía dolor, ni tenía ninguna limitación porque Él es el omnipotente. Así que el venir a la tierra y encarnarse supuso un gran sacrificio, porque tuvo que dejar todas estas ventajas y privilegios de ser Dios para vestirse de humanidad, para someterse a las limitaciones y a los padecimientos físicos, por lo que su encarnación no tenía nada de alegre, humanamente hablando. Para Jesús sí fue motivo de alegría, porque Él sabía que a través de su sufrimiento iba a liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Gracias al sacrificio que Él iba a hacer en la cruz, iba a poder salvarnos a nosotros. Por eso, a pesar de lo que le iba a costar el dejar su trono en el cielo, Él eligió el camino de la encarnación, que acabaría llevándolo a la cruz por amor a ti y por amor a mí. Y el profeta Isaías profetizó y dijo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús, conociendo el resultado de su sacrificio, que a través de su sacrificio iba a poder rescatarnos del infierno, Él nos amó tanto que escogió el camino más duro y más difícil. Escogió el camino de la encarnación y de la cruz, para que tú hoy puedas escapar de las garras del reino de las tinieblas. Así que la Navidad debería de ser una fiesta sobria, serena y austera, como lo fue la Pascua para el pueblo judío, ya que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos amó tanto que decidió dejarlo todo y venir a la tierra a pasar penurias, a pasar sufrimiento y dolor, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Cuando celebramos la Navidad, creo que deberíamos de meditar en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aunque Pablo no lo cite, Jesús también nació conforme a las Escrituras. Estaba profetizado por Isaías que nacería de una virgen, y el profeta Miqueas profetizó que nacería en la ciudad de Belén. Es decir, todos los detalles del nacimiento de Jesús fueron anunciados muchos siglos antes por los profetas. Así que
¿Por qué Pablo no dice que nació conforme a las Escrituras? Y se centra solamente en que vivió, en que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué no dijo que nació conforme a las Escrituras? Os digo que también resulta curioso que Jesús pidiera que recordáramos y celebráramos su muerte y su resurrección. En la última cena, Él dijo que celebráramos su muerte y su resurrección. Pero sin embargo, jamás Jesús dijo que celebráramos su nacimiento. Resulta evidente que el énfasis de Dios no estaba en el momento de la encarnación, sino en el momento de la victoria de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. Porque si Jesús no hubiera vencido al reino de las tinieblas a lo largo de toda su vida, si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados obteniendo la victoria en la cruz, o si Jesús no hubiera resucitado obteniendo la victoria sobre la muerte, ¿de qué nos hubiera valido la encarnación? ¿De qué hubiera valido que Jesús hubiera nacido? Absolutamente de nada. Por eso el énfasis no está en el nacimiento, el énfasis lo pone Dios en la victoria total y absoluta que Jesús obtuvo sobre el principado de las tinieblas. La encarnación y por tanto el momento de la Navidad para Jesús no fue un momento de regocijo, fue un momento duro, ya que siendo el Dios Todopoderoso iba a adoptar un cuerpo de hombre con todas sus limitaciones físicas y todos los problemas. Su nacimiento no era otra cosa para Él que entrar en el desierto y por tanto no era el momento de celebraciones. Sin embargo, su muerte en la cruz y su resurrección fue el momento de su victoria y de la salida del desierto. Por tanto, eso sí que era motivo de celebración. Yo no sé si os habéis parado a pensar que ningún ejército se alegra y hace fiesta cuando va a entrar en guerra. Todo ejército celebra y hace fiesta cuando ha obtenido la victoria. Y la encarnación o la Navidad era el momento en que Jesús iba a entrar en el campo de batalla. Por tanto, no era momento de celebraciones. Pero su muerte y su resurrección fue lo que le dio la victoria. Por lo tanto, eso sí que era y es motivo de celebración. Nosotros como sus seguidores tenemos que festejar lo que Él quiso que festejáramos. Tenemos que recordar y celebrar que Él venció en la cruz, muriendo por nosotros, demostrando que Él era el Todopoderoso, demostrando que Él tenía la victoria sobre el principado de las tinieblas. Él triunfó en la cruz sobre todos los poderes de las tinieblas conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dándonos a nosotros la seguridad de la salvación. Pero si queremos celebrar la Navidad como cristianos, no hagamos como los incrédulos que no tienen esperanza, bebiendo y comiendo todo y cometiendo todo tipo de excesos y abusos. Celebremos la Navidad con alegría, porque Jesús nació para morir por nosotros. Pero celebrémosla recordando lo que realmente le supuso a Jesús encarnarse por amor a nosotros. Y hagamos caso de lo que Pablo enseña a Timoteo en su primera carta en el capítulo 6, versículos 6 al 8 y el versículo 11. Esto está bastante cerca del final de la Biblia. Primera Timoteo, capítulo 6, los versículos 6 al 8 y también el 11. Hasta el 8. 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y luego, el versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas,
y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En estas fiestas, como en cualquier otro día del año, busquemos y crezcamos en la piedad y tengamos contentamiento con lo que el Señor nos da, sea mucho o sea poco, porque teniendo el sustento y el abrigo tenemos que estar satisfechos. Como dice Pablo, huyamos de todos los excesos y sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero no solo en estas fechas en las que la gente se les enternece el corazón, sino hagámoslo durante todos los días del año. Si hemos entendido realmente el sentido de la Navidad, tenemos que vivir cada día del año como si fuera Navidad. Porque todos los días del año tenemos que manifestar el amor de Dios en nuestros corazones. Todos los días del año tenemos que tratar de socorrer en la medida de nuestras posibilidades a los necesitados. Todos los días del año tenemos que manifestarnos el amor los unos hacia los otros. Durante todos los días del año, Dios derrama su amor en nuestros corazones. No tenemos que esperar a una fecha concreta para ayudar al necesitado, ni para manifestar el amor de Dios, ni para acordarte de tus familiares. Es triste ver cómo la mayoría de las personas se acuerdan de los necesitados en estas fechas en las que se celebra supuestamente la Navidad, pero el resto del año pasan al lado de algún necesitado y no le hacen el menor caso. Quiero decir también en este día, para terminar, que lo que el mundo celebra en estas fechas, aunque ellos lo llaman la Navidad, no es realmente la Navidad. Porque ellos no han experimentado la Navidad en sus corazones. Y mientras no experimentamos la Navidad en nuestros corazones, no podemos celebrar la Navidad. Porque no podemos celebrar algo que desconocemos. La Navidad viene muy bien explicada en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 16. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 16. Puedes leerlo, por favor, si lo habéis contado. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta es la verdadera Navidad. Que el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Y los que habitaban en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta es la verdadera Navidad. Por tanto, mientras estemos en tinieblas, no podemos celebrar la Navidad. Porque la Navidad no es otra cosa que el que la luz vino a nosotros y disipó toda tiniebla que había en nuestra vida. Así que, ¿cómo podemos celebrar de verdad la Navidad si seguimos en tinieblas? ¿Cómo podemos festejar que la luz nos resplandeció si seguimos viviendo en tinieblas? Por eso decía que el mundo lo que celebra como Navidad no es realmente la Navidad, porque ellos siguen en tinieblas. ¿Cómo van a celebrar de verdad el nacimiento del Salvador si ellos siguen viviendo en condenación? ¿Cómo van a celebrar el nacimiento del Libertador si ellos siguen siendo esclavos del pecado y de la muerte? Lo verdaderamente importante no es que celebremos la Navidad, sino que experimentemos la Navidad en nuestras vidas. Lo verdaderamente importante no es que celebremos que la luz se hizo hombre, sino que la luz ha entrado en nuestros corazones y ha disipado todas las tinieblas que había en nuestros corazones. Lo verdaderamente importante no es que celebremos que el Libertador vino a la tierra, sino que el Libertador entró en nuestro corazón y rompió todas las cadenas que había en nuestras vidas. Lo verdaderamente importante no es que celebremos que el bendito habitó entre nosotros, sino que Él fue hecho maldición para que nosotros hayamos podido heredar su bendición. Lo verdaderamente importante
no es que celebremos que el Salvador nació en Belén de Judea, sino que le hemos invitado a entrar y habitar en nuestro corazón. No nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. No nos dejemos arrastrar por las prácticas paganas disfrazadas de piedad. Nosotros somos luz y debemos de alumbrar. Y con eso no estoy diciendo que, ni os estoy pidiendo que no os reunáis en familia y que celebréis la Navidad, sino todo lo contrario. Lo que os estoy diciendo es que os reunáis en familia, pero que seáis en medio de la familia luces potentes para que los que no han experimentado la Navidad en sus vidas, por vuestro buen testimonio, puedan conocer la luz verdadera y puedan experimentar la Navidad en sus corazones. No participéis de los abusos y excesos, pero participad de las reuniones familiares para dar a conocer a aquel cuyo nacimiento están celebrando. Aprovechemos todas las oportunidades que nos dé el Señor para presentar con mansedumbre la razón de la esperanza que hay en nosotros. Seamos luces que reflejan la luz de Cristo para que los que están en tinieblas puedan conocer la verdadera luz y en este año puedan experimentar la Navidad en sus vidas y de esa manera puedan celebrar de verdad la verdadera Navidad. Por favor, que nadie de los que me estáis escuchando diga o piense, bueno, en estas fiestas me voy a quitar el traje de cristiano y cuando pasen las fiestas ya me lo volveré a poner. Porque si para ti el ser cristiano es llevar un traje puesto, que te lo puedes quitar a tu antojo, es que realmente no has experimentado la Navidad en tu vida y sigues estando en tinieblas. Porque el que ha experimentado la Navidad en su vida es una nueva criatura y con una nueva naturaleza que no se la puede quitar y volver a ponérsela. El que ha experimentado la Navidad es y se comporta como cristiano las 24 horas del día, los 365 días del año. Que Dios nos ayude a celebrar estas fiestas de una manera sobria y santa, siendo siempre ejemplo en todo para aquellos que no han experimentado la Navidad en sus vidas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Quiero decirte que si todavía tú no has experimentado la Navidad en tu vida y quieres invitar para que la luz entre en tu corazón, mientras yo estoy orando te invito a que salgas como señal de que estás invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Voy a orar al Señor y os digo, si queréis invitar a Jesús en vuestro corazón, mientras yo estoy orando, salid aquí fuera. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias porque hemos podido oír tu voz recordándonos lo que es de verdad la Navidad. Yo te pido, Señor Jesús, en este día que tú puedas entrar en nuestros corazones una vez más y que con tu luz tú disipes toda tiniebla, porque delante de ti huye toda tiniebla, porque tú eres el vencedor. Oh Dios, yo te pido, Señor, que tú traigas convicción de pecado y arrepentimiento a aquellos que no han experimentado todavía la Navidad y quieren invitarte en este día, Señor, a que entres en sus corazones. Yo te pido que des el valor, Señor, para salir aquí al frente. Y te pido, Señor Jesús, que tú entres de verdad en los corazones, que quebrantes el poder de las tinieblas, que traigas luz y vida, Señor, que te manifiestes en nuestras vidas, porque tú no eres un ídolo, tú eres un Dios verdadero, que tienes ojos y ves, que tienes boca y hablas, que tienes oído y oyes, que tienes manos y palpas, Señor. Gracias, Señor, porque creemos en ti, el único Dios verdadero. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas. Y te pido que tú disipes toda tiniebla, Señor. Te pido que tú rompas toda cadena en este día, que te manifiestes con poder, con todo el poder de tu gloria, porque tú eres Dios. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias por haberte conocido. Y yo te pido, Señor, que tú guardes a mis hermanos en estas fiestas, Señor. Ayúdales, Señor, a no contaminarse con el pecado que nos asedia. Yo te pido que nos ayudes a vivir estas fiestas santamente, oh Dios, como es digno de un hijo tuyo, Señor. Guárdanos, Señor, de todo mal.
Líbranos de los ataques del enemigo, Señor, y guárdanos en completa paz hasta que volvamos a reunirnos en el nombre de Jesús.